conocida como Noemí la tanatóloga en muchos medios. Y pues bueno, como les decía, decidí hacer esta clase maestra donde les voy a dar como los puntos más importantes para empezar a afrontar una pérdida y pues cómo afrontarlas, ¿no? Que eso es algo bien importante y cómo identificar. Entonces, empezamos con el tipo de las pérdidas. ¿Qué son las pérdidas? ¿A partir de cuándo empezamos a identificar las pérdidas? Pues resulta que las pérdidas pues son necesarias en la vida. Si todos nos ponemos a analizar, todos luchamos, ¿no? De alguna manera con este tema de las pérdidas. Si se dan cuenta, eh, pues constantemente estamos en un círculo donde, como le dicen por ahí en algunos conceptos, la rueda de la vida, ¿no? Donde siempre estamos pasando por constantes cambios y por constantes pérdidas que vamos precisamente afrontando a través de estas etapas en la vida donde tenemos que, pues, renunciar a cosas para poder obtener otras, en pocas palabras, ¿no? Siempre estamos en etapas donde vamos perdiendo desde nuestra esencia, nuestro cuerpo, ¿no? Va cambiando, nuestros amigos, la ubicación en donde estamos y muchas veces las relaciones en las que vamos fincando nuestra autoestima y nuestro apoyo en todo lo que vamos haciendo a lo largo de estas fases. Entonces, realmente las pérdidas es un círculo o es un proceso donde viene un proceso de estabilidad, transición y cambio. Entonces, para que nosotros obtengamos un crecimiento y una evolución en la vida, que se le llama comúnmente la resiliencia, ¿no? A través de estas experiencias que vamos obteniendo, pues para poder ascender, es decir, para poder evolucionar, pues sí tiene que ver con que tenemos que aprender a renunciar y a desprendernos de las cosas. ¿Por qué desprendernos? Porque si nosotros hay cosas que no podemos manejar, que no dependen de nosotros, por ejemplo, se me ocurre cuando alguien se tiene que cambiar de casa y se cambia de escuela, pues quieras que no, en una etapa de nuestra vida esto nos afecta muchísimo y vamos perdiendo cosas que si no aprendemos a negociar y a renunciar con nosotros mismos esta pérdida de alguna manera, pues obviamente nos causa muchos conflictos para poder manejarlo a futuro. Entonces hay que aprender a desprenderse de eso y para eso es un proceso. Para eso hay una etapa, que es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, aquí es bien importante el proceso de vivir, ¿no? Déjame ver si es esta. Dentro del proceso de vida que nosotros tenemos, como bien dice aquí, ¿no? El tiempo es lo que más va a importar aquí para poder afrontar de una manera asertiva y de una manera positiva toda esta parte que tiene que ver con aprender a enfrentar los cambios. ¿Cómo vamos a enfrentar estos cambios? Pues primero identificar el dolor. Como dice esa frase famosa budista de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, pues está muy trillada, ¿no? Pero el tema es... le subo a ver si escuchas. Chicos, ¿le pueden bajar por favor ahí a su volumen? Gracias. Entonces, aquí lo importante es entender primero cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento. Cuando nosotros hablamos del dolor, mucha gente no quiere sentir dolor, obviamente, porque tenemos una idea donde el dolor, pues sí, efectivamente duele el cuerpo, tenemos una herida física, pero también duele el corazón, también duele muchísimo el pecho, porque cuando tenemos un dolor emocional o algo que nos afecta sentimental y emocionalmente, pues es un dolor emocional donde es una serie de sentimientos y sensaciones físicas muy dolorosas, valga. Entonces, lo importante aquí es identificar exactamente cuál es la raíz que convierte esa sensación de dolor físico en un sufrimiento. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues es interesante porque el dolor es asociado con un acontecimiento físico y cuando se convierte en un dolor emocional, lo identificamos en un dolor en el pecho, una falta de respiración. Ahora bien, lo que hacemos con ese dolor que nos sucede en el pecho por algo emocional
tiene muchísimo que ver con la parte de que nosotros estamos constantemente recordando esas escenas o esas imágenes que nos están mitigando constantemente al dolor. ¿Me explico? Entonces, el sufrimiento tiene que ver con esta memoria de imágenes que nosotros estamos constantemente reviviendo y repitiendo en nuestra mente una y otra vez. Eso se convierte en un sufrimiento. Cuando estamos hablando de una emoción, la emoción del dolor, que en realidad es algo asociado, físicamente hablando, es algo que nos va a doler en una parte física. Pero cuando estamos hablando de un sentimiento, es este dolor que asociamos a un hecho o a un acontecimiento, es decir, a una imagen. Entonces ya se convierte en un sentimiento. Y si ese sentimiento, que es el dolor asociado a la imagen, lo estamos repitiendo constantemente, es un sufrimiento. Sí me quedó, bueno, espero que sí haya podido explicar. Entonces, para que nosotros podamos vivir de una manera sana, por decirlo así, o de una manera resiliente, es decir, que podamos enfrentar las pérdidas de una manera positiva, lo primero que tenemos que entender es que todos los cambios implican un tiempo y todos estos tiempos vienen llenos de procesos que implican un principio y un final. La forma en la que nosotros hacemos con eso que nos pasa o cómo lo resolvemos es la forma en la que nos ayuda o es la forma en la que nos detiene nuestro crecimiento y nuestra forma de poder afrontar las pérdidas. ¿Ok? Ahora bien, hay niveles del sufrimiento, es decir, nosotros, cuando alguien está escuchándome, si pueden por favor poner mute todos, se los voy a agradecer. Ahorita hacemos un repaso y ¿cómo se llama? Un descanso. Entonces, cuando estamos hablando del sufrimiento, hay niveles de sufrimiento. Es decir, hay personas, que no sé si les pasa a ustedes, pero hay personas que han visto, tanto en su vida como a lo mejor en uno mismo, pues son niveles, ¿no? Donde algunos sufren más que otras personas. ¿Por qué se da esto? Bueno, pues por varias cosas. Habría que identificar en qué nivel de sufrimiento se encuentra la persona. Tanto nosotros mismos lo podemos identificar en una pérdida, en un proceso, como en alguien que está a nuestro lado. Por ejemplo, el nivel 1 es la muerte de uno mismo. Es decir, como les decía, en estas etapas donde uno va creciendo y donde uno va evolucionando con su cuerpo, con sus cambios de lugares físicos y demás, implica incluso una muerte de uno mismo donde uno empieza a tener este sufrimiento. Si tienes una enfermedad, pues un cambio físico, ¿no? Es un cambio de tu cuerpo, es un cambio incluso de la adolescencia. Por eso también ahí sufren muchas veces los adolescentes, porque no saben cómo enfrentar estos cambios. Una mutilación, por ejemplo, en un accidente es fuertísimo el nivel de uno mismo, porque una parte de nosotros muere de alguna forma. O incluso en una relación tóxica, en una relación súper tóxica donde nos perdemos a nosotros mismos, ahí es una muerte de alguna manera psicológica de uno mismo. Y eso conlleva a experimentar y a tener conductas tóxicas para sí mismos y de ahí, por ende, hacia los demás. Entonces hay que aprender a identificar en qué nivel de sufrimiento estamos. Ahora bien, la separación. La separación dentro de tal es otro nivel, es el nivel 2. Quiere decir que cuando nosotros sufrimos un abandono fuerte de alguien, llámese cualquier persona que sea importante para nosotros, un divorcio, una separación o la muerte misma como tal, ese es un nivel 2 de sufrimiento. Es decir, son de los más fuertes, vamos de mayor a menor. Entonces, imagínense que de los niveles más fuertes que tenemos en el manejo de pérdidas en un nivel de sufrimiento, pues la separación es uno de los más fuertes después de perder uno mismo, pues el sentido, ¿no? De nosotros, de la vida. El 3 son aquellos cambios, aquellos ajustes de vida donde precisamente vienen los cambios de casa, los cambios de ciudad, el cambio de trabajo, cuando te despiden, cuando definitivamente ahorita estamos viviendo una pandemia y estamos sufriendo cambios y ajustes, estamos constantemente en un nivel de sufrimiento
constante, porque aunque estemos trabajando mucho a nivel mental y a nivel incluso físico para poder salir mentalmente de estos estados en los que ahorita vamos a platicar, que conllevan el sufrimiento y el manejo de una pérdida, obviamente el cuerpo tiene que sacar de alguna forma pues estas sensaciones, estos sufrimientos que tenemos por dentro, porque es un proceso. Y ahorita lo vamos a ver. Y el cuarto, pues es la pérdida de objetos importantes, pero para uno mismo. Obviamente el dinero, pues conlleva una pérdida muy importante, ¿no? Tan es así que ahorita las personas que no tienen un trabajo fijo y que están batallando, pues es un nivel primero de estrés y de ansiedad y después de sufrimiento y esperanzas, aspiraciones, expectativas. Esto es bien importante porque fíjense que tanto en un divorcio, en una separación, en todo lo que nos está manejando todos los días, con esta constante lluvia de pérdidas, lo que varía mucho para poder hacer un buen duelo, es decir, un buen manejo de este sufrimiento y de este periodo, de este proceso, pues es obviamente tener una esperanza, una aspiración o una expectativa suficientemente grande, inalcanzable, que nosotros teníamos o supera futuro con algo o con alguien. Y definitivamente cuando eso se rompe de tajo y dependiendo la forma en que se rompe, es lo que hace y varía para que nosotros podamos tener un buen manejo de pérdida o no. ¿Sí me están siguiendo? Digo yo, la verdad es que no los puedo ver a todos, pero estoy viendo la presentación. No nos vemos, ¿verdad, Di? No. No, creo que no, pero si no, pues los escucho, pero sí me están escuchando, ¿no? Ok. Y de ahí viene esta parte tan importante que es la muerte. Dice en el Libus Mortis o Lividis Postmortem que pues es esta parte donde nosotros dejamos el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa después de dejar el cuerpo? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué pasa con nosotros cuando el cuerpo muere? Y bueno, de ahí vamos a hablar de las otras pérdidas, ¿no? Que son más fuertes. Entonces, pues es importante que veamos que esto es bien interesante porque el duelo no termina en un funeral, al contrario, empieza en un funeral. Entonces, muchas personas me han preguntado que, oye, pues es que yo creo que pues cuando voy al funeral y está la persona ahí y a la hora de tocar el ataúd y despedirse a la persona, que esto es bien importante, pues empieza mi duelo y a lo mejor en 2 semanas, en un mes, en 2, yo ya estoy bien, ¿no? Pues no. El duelo no termina en un funeral, sino que cuando hay un funeral es cuando empiezas realmente a enfrentar un duelo, a procesarlo. Entonces, esto es algo bien interesante porque muchas personas tienen ideas de cuánto dura un duelo, qué es lo que estamos haciendo, etcétera. Entonces, el duelo es un proceso intensamente personal, es decir, si ustedes ven en la imagen de la presentación, hay una forma donde el cuerpo está ahí, ¿no? De alguna manera, pues como haciendo esta presencia, ¿no? Esta parte donde nosotros tenemos por tradición y por costumbres, pues representar el proceso, ¿no? De la despedida, del contacto con la persona que se va. Hay personas que lo hacen, en la foto del medio es un funeral, digamos, que ecológico, como le llaman ahorita, y el otro que pues ahorita estamos en el tema de la pandemia. ¿Por qué puse estas fotos? Porque si todo al final es un funeral, déjenme les explico algo bien importante que tiene que ver con esto para empezar a identificarlo. Cuando nosotros hacemos un duelo, vamos a empezar a tocar esta parte del duelo y poder empezar a hacer este proceso de liberación y de entender o procesar la pérdida. Es bien importante que si nos vemos en la foto 1, en la imagen de la izquierda, nosotros estamos viendo el cuerpo, si se fijan ahí. Entonces, cuando nosotros estamos reunidos para poder ver en el ataúd, poner las cosas, decir algunas palabras de despedida, incluso personas que tocan el ataúd o a la persona, están haciendo un contacto con la muerte. Y eso es algo bien choqueante, porque por eso muchas personas es súper difícil que quieran asistir a un funeral o que les cueste tanto trabajo o que incluso entren en shock, ¿no? Para que puedan, pues, asistir.
ya sin platicar o sin contar, obviamente lo que conlleva el dolor de acuerdo a quién muere y cómo es esa relación o fue esa relación con nosotros. Entonces, es bien importante que para que tú empieces a hacer un duelo sano, pues sí o sí tenemos que tener un ritual de despedida. Si, por ejemplo, en la foto del medio ustedes están viendo que la foto del medio es una persona que no tiene el ataúd, pero está físicamente ahí, lo importante es que veamos el cuerpo. No importa si no lo tenemos en un ataúd, que ahora está más de moda que antes en la antigüedad, que de hecho de eso hablamos después, pues es un tema donde a nuestros difuntos les hacían un ritual en cuerpo, así como lo ven ahí, para pues quemarlo o para poder hacerle un ritual de ciertas formas enfocado a la naturaleza y poder trascender su cuerpo físicamente hablando y espiritualmente hablando de una forma más natural. Es decir, si nosotros hiciéramos como en la antigüedad, que eso lo veríamos más adelante, un funeral o un ritual de despedida para poder estar en contacto con nuestra persona que se va y de ahí ver cómo esta persona se mete en la tierra y se transforma y se libera a través de un proceso natural donde el cuerpo se descompone y se transforma en vida, es una manera más positiva de poder transmutar el duelo. Desgraciadamente, en el mundo occidental esto ya no aplica. Normalmente tenemos un tema con meternos en cajas y pues poder procesarlo de otra forma, pero aún así funciona. Entonces sí es bien importante que para que nosotros podamos empezar a entender que alguien a través de una pérdida, sobre todo de este tema donde pues fue una muerte a lo mejor inesperada, una muerte pues súper fuerte, donde de un día a otro, de un minuto a otro, la persona ya no está. Esto es algo bien importante para que entendamos que si la persona no tuvo, que es lo que está pasando mucho ahorita, contacto con el que se va, no es posible hacer un duelo sano. No es fácil. Va a llevar más tiempo y puede llevar a que pueda ser un duelo patológico, que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, en la imagen de la derecha, como ven, aún con la mascarilla, lo que representa... Ay, por favor, pongan en mute todos los que están entrando para que podamos... Y muchas gracias, ahorita regreso. Lo que está... Pues es algo muy fuerte porque la mayoría de personas que pierden a sus seres queridos en un hospital y que no están teniendo un contacto físico ni una despedida con la persona y que solamente les entregan las cenizas, todo este tipo de personas que están teniendo este manejo de pérdidas están teniendo un duelo mal elaborado o no están teniendo un duelo. Entonces sí es súper importante pues que platiquemos ahorita de eso, porque las personas que ustedes conozcan, que espero que no, pero bueno, en el caso de que no pueden hacer este contacto de alguna manera físico con el cuerpo y hacer un ritual de despedida como tradicionalmente lo hacemos, les va a costar mucho trabajo y sí o sí es muy importante que hagan un proceso terapéutico tanatológico para poder procesar bien el duelo. Entonces, de eso, pues eso es algo como bien importante que tenemos que tomar. Ahora bien, el duelo. El duelo es algo bien importante porque, pues, duelo es igual a dolor. De ahí viene la palabra duelo. Entonces, cuando hablamos de un duelo, es en este proceso o de luto donde el proceso es natural, es decir, son etapas que normalmente tenemos que afrontar sí o sí, de la misma manera que fuimos afrontando los cambios en las etapas del proceso, en el duelo de una muerte o incluso de una separación o de una pareja, que ahorita lo vamos a ver también más adelante, pues es un tema donde nosotros nos permite que esta separación, permítanme tantito, por eso no me gusta el Zoom, porque luego te cortan. Dice que va a terminar en 10 minutos. ¿Qué podemos hacer, chicos, si nos cortan aquí en 10 minutos? ¿Me vuelven a pedir o les vuelvo a mandar el link? ¿Les parece bien?
No, podemos reiniciar con la misma liga que nos enviaste. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, qué bueno que me escuchan. Entonces, si vemos que se corta de golpe, por favor, les pido que vuelvan a entrar y yo los vuelvo a hacer. Digo, yo normalmente ahorita estoy usando el Google Meet, precisamente porque ahí es ilimitado, pero pues la mayoría de personas, conforme fui platicando, me dijeron que era mejor por Zoom. Pues bueno, les aviso, ¿no? Y ya nomás le vuelven a dar clic si se salen, ¿ok? Sí. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del duelo, seguramente hemos escuchado por todos lados las famosas etapas del duelo que hay, de acuerdo a los autores que han manejado este tipo de bibliografías, que hay muchísimos libros de tanatología y de manejo de pérdidas. Todas coinciden en estas que son las básicas. Elizabeth Kubler-Ross, que es la primera y la iniciadora de toda esta parte de la tanatología, menciona estas que ustedes pueden ver aquí, donde la energía de la persona va pasando por este proceso de alto y bajo y luego vuelve a subir de estas etapas de emociones que conllevan también sensaciones físicas. Sin embargo, yo le agregué ahí una que dice culpa, porque esa la agregan otros autores posteriormente. Y de ahí, bueno, le cambian el nombre a algunas, pero al final es lo mismo. Entonces, la que ven ustedes ahí, que es importante que la empezamos a entender, cómo lo vamos a procesar y que muchos de ustedes lo van a notar en las personas que ahorita estén padeciendo alguna pérdida reciente, lo van a empezar a ver en ustedes mismas o mismos y también en las personas que están alrededor. La primera es el estado de shock, es la negación, es decir, esto no pasó, no sé, me siento como extraño, y pues bueno, las etapas físicas, pues dentro de la negación, pues tiene que ver no dormir, sudoración constante, palpitaciones que van y vienen, insomnio o muchas ganas de dormir, de repente mucha hambre, de repente nada de hambre, o sea, son como muy bipolares. Por eso ven ustedes aquí en la gráfica que sube, baja y sube, porque es como muy inconstante. Y esto es en las primeras 4 o 6 semanas, que normalmente se va a ver así, hasta 2 meses. Y en eso se va agregando este sentimiento y estas sensaciones, donde viene la ira, es decir, el enojo, por qué se fue, por qué me dejó, por qué pasó, por qué el hospital, por qué el doctor, por qué salió. Esta parte de ira es súper fuerte. La parte de culpa viene acompañada junto con la ira. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no le dije? Si yo hubiera hecho. Todo eso nos hace sentir culpa y también empiezan a aflorar esta serie de emociones y de imágenes en nuestra mente. Entonces es importante identificarlo porque quiere decir que cuando uno empieza a sentir la ira, culpa, negociación se refiere a que estamos hablando con nosotros mismos y con Dios y con el difunto. Todavía le hablas, estás negociando, tú lo ves ahí en tus sueños o le hablas como si estuviera ahí físicamente hablando, negocias de por qué te fuiste, por qué no me dejaste y si me hablas en sueños, o a lo mejor hay días en que despertamos y pensamos que la persona sigue ahí y que podemos hablar con ella, ¿sí? Todas este tipo de cosas son dentro de la primera etapa que normalmente, ahorita vamos a ver con mayor detalle, entre 1 y 2 meses. Y eso depende si la persona está haciendo un duelo sano, que ahorita lo vamos a identificar. Entonces, cuando estas etapas empiezan a aflorar, es un cúmulo de emociones que pueden variar las 3 o 4 en un día, o puede que vaya una semana o 2 y va a ir variando hasta que cae uno en depresión. Entonces, la depresión es un indicio donde la persona ya está haciendo el contacto, ya está empezando físicamente hablando y mentalmente hablando a captar esta realidad, es decir, a darse cuenta a nivel inconsciente y a nivel consciente, o sea, ambos, que la persona que se fue en realidad ya no está. Por eso dicen que esta separación del cuerpo físico se va convirtiendo a través de este proceso lentamente en una realidad, es decir, en otra realidad, ¿sí? Que ese es el proceso de duelo y ese es el proceso tanatológico en el que nosotros, los tanatólogos o terapeutas, vamos acompañando al paciente y a la familia a que vayan transformando y aceptando
su nueva realidad, ¿no? Por eso ven ustedes en la gráfica que eso conlleva un tiempo y lleva una aceptación. Cuando ya de plano pasan más de 6 meses y tú ya estás empezando a tener ganas de hacer o de decir o de pensar otro tipo de cosas, que no sea el 100% enfocado todo tu día a este proceso y a este dolor de la persona que se fue, es cuando ya lo aceptaste y entonces ya empiezas a hacer esta transformación de un proceso de duelo que conlleva tiempo. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Déjame ver si están ahí o que no me haya sacado esta cosa. Creo que sí están ahí todos, ¿no? Sí. Ay, gracias, porque como esto dijo que salió, dije, a lo mejor estoy acá hablando sola conmigo misma. No, acá estamos. Sí, bueno. Sí, vamos ahí, no los estoy aburriendo, digo, desgraciadamente ahorita. No, para nada, te escuchamos. Saludos. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, es algo bien importante que entendamos que en esta clase, yo lo que les estoy mostrando, que por cierto les voy a pedir al final que me manden todos sus correos, por favor, para mandarles la presentación con clave y les voy a recomendar libros para los que quieran. Digo, hay muchos, pero los que sé que son más como más buenos, digámoslo así, o mejores, pues con mucho gusto se los mando, ¿no? Entonces, pues bueno. Y déjenme ver dónde está la muerte. Y pues por eso es importante que en el proceso de duelo sea como muy importante que entendamos que estamos pasando o afrontando y sobre todo identificando estas etapas para poder hacer el duelo sano, ¿no? Entonces, en la siguiente, que es algo bien importante, espérenme, es que esta cosita no me deja, ahí está. Este es bien importante porque justamente dentro de estas etapas del proceso de duelo, es decir, cuando nosotros estamos afrontando esta curva que les acabo de decir, pues viene un proceso y una etapa que van de la mano con cada una de ellas. Por ejemplo, para que les quede bien claro, en la etapa 1, que es cuando acaba de fallecer la persona, hubo un ritual de despedida, es decir, un funeral, etcétera, etcétera, viene lo que se le conoce como la ruptura de los antiguos hábitos. Es decir, nosotros estábamos acostumbrados a hacer hábitos y una rutina con esas personas con las que estábamos conviviendo. Desde el día del fallecimiento hasta 8 semanas después, es decir, 2 meses máximo para que se den ustedes una idea y lo vayamos identificando, es cuando viene esta ruptura de los antiguos hábitos y no nos cae el 20. O sea, durante 2 meses todavía extrañamos, sentimos, añoramos, no aceptamos, pues todo lo que hacíamos, salir con la persona, ver la tele, comer, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que constantemente nos va a estar bombardeando en nuestra mente y en nuestro corazón con estas imágenes. Por eso es tan difícil muchas veces que las personas no hablen más que de eso y pues que las personas que no son tan allegadas o que no sufrieron la pérdida, digamos, un pariente lejano, una amistad, en el trabajo, etcétera, pues dicen, oye, ya, ¿no? Cámbiale, o trata de distraerte con otra cosa, o no sé, cambia de tema, etcétera, etcétera, están haciendo algo equivocado. Por eso me preguntaron muchos, oye, Noemí, ¿y qué es lo que tenemos que decirle a una persona, no? Cuando está en el momento del fallecimiento y en el funeral. Pues sé que por tradición y por costumbre, pues lo clásico es, oye, lo siento mucho, ¿no? Pues qué lástima, fue lo mejor, pues Dios así lo quiso, pero toma fe. Es decir, no es malo que digas eso, pero realmente no sirve de mucho. No sirve de mucho porque la persona, en primera, está en estado de shock. En segunda, hay personas que como están sintiendo ira, y puede ser también desde un divorcio, ¿eh? Ok, entonces nos quedamos en la etapa 1, donde empezamos a identificar qué estamos sintiendo y cómo podemos identificar tanto en nosotros mismos como en los demás, pues esta ruptura de los antiguos hábitos, ¿no? Por supuesto que lo que les estoy dando aquí es un resumen chiquito de lo que conlleva un curso de manejo de pérdidas.
¿Por qué es importante tener un curso o un acompañamiento terapéutico? ¿Por qué no funciona que con leer los 50 mejores libros de tanatología yo ya me siento bien? Pues porque necesitamos vivir el proceso del duelo. Y para vivir un proceso de duelo necesitas ir acompañado de alguien que te ayude, dependiendo de cómo lo proceses, para poder superar el duelo. Entonces ahorita lo vamos a ver más intensamente. Pero esto les va a ayudar muchísimo para que las personas que se identifiquen en estas etapas de duelo que ya están pasando o de alguna persona que ustedes conozcan, les va a dar mucha luz y mucha certeza de qué poder hacer en caso de y cómo poder identificar si ustedes necesitan o quieren trabajar algo en terapia o definitivamente con esto ustedes ya pueden llevarla solitos, ¿no? Y los libros, eso ya me dirán. ¿Sí? Entonces pasamos a la segunda etapa. La segunda etapa es cuando ya pasamos a la reconstrucción de vida. Es decir, cuando nosotros ya pasamos por esta etapa que les mostré hace un momento de la curva, donde viene la ira, la culpa, el enojo, ¿no? Y este estado de shock, donde no sabemos qué onda y que todavía seguimos pensando, ya pasaron 8 semanas, es decir, 2 meses. Entonces, después de 2 meses, empezamos, si está sí o sí, siempre y cuando haciendo un duelo, sano, o sea, como debe de ser, pasas a la segunda etapa. Son estas ganas como de ya empezar a querer reconstruir tu vida, y ahora qué voy a hacer, voy a necesitar un trabajo, voy a necesitar hacer estas cosas, voy a dejar de hacer estas para cambiar por estas otras. Cuando tu mente ya está empezando a tener esta lluvia de ideas, aunque sea poco a poco, es porque ya estás en una etapa de depresión pasando a la aceptación. ¿Ok? Entonces, cuando ya estamos pasando en esa, es de la 8ª semana, es decir, a partir del 3er mes, que puede durar hasta dentro de un año. Imagínense. O sea, podemos perdernos en este de sí quiero, no quiero, es posible que haga esto, no, mejor lo otro, etcétera, etcétera. Y eso, sin contar que muchas personas, que ahorita lo vamos a ver, manejan súper mal el duelo porque no tienen idea y piensan que ya está todo superado porque quieren salirse de ese dolor y entonces se meten en una relación luego. Y te estoy hablando desde una separación, un divorcio o una muerte. Ya tienen una relación luego para poder tratar de tapar ese hueco. Y bueno, ni se diga las personas que pierden otro tipo de cosas fuertes como un hijo o demás, que hacen otro tipo de cosas, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, bueno, para que lo identifiquen, puede durar de los 2 meses que estamos hablando de esta lluvia de cosas, puede ser más, puede ser menos. Este es un promedio. El duelo es una forma muy individual de proceso de cada quien. Por eso, sí o sí, interviene un terapeuta cuando es algo fuerte, porque detrás de cada duelo, de cada muerte o de cada pérdida, siempre hay algo oculto. Y de acuerdo a cómo nosotros estamos acostumbrados a resolver esas cosas, es conforme lo enfrentamos. Si no hemos resuelto la raíz, créanme que un duelo sano no va a ser y lo vamos arrastrando. Pues de eso vamos a ir hablando ahorita. Entonces, bueno, ya pasó casi un año, ya tengo ganas de retomar mi vida, entonces ya como que me ven con más ánimo o vemos a la persona con más ánimo de hacer cosas, de querer, por ejemplo, ya antes iba a bailar y ahorita no quiero hacer nada, es normal. Van a pasar de 2 a 6 meses, puede que hasta un año para que la persona quiera entrar a una fiesta, vivir una fiesta, si antes eran las personas más bailadoras del mundo, o que quiera ir al cine, o que quiera retomar algo que estaba haciendo constantemente, como escribir, etcétera, etcétera. Entonces, las personas que estamos de este lado, donde no pasamos por una muerte, pero tenemos a alguien cercano, llámese un familiar, etcétera, un amigo, pues necesitamos observar y comprender al de al lado. Y entonces me dirían, nada más no mando terapia ya, ¿o qué? Pues no, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer con esas personas, incluso con nosotros mismos, es estar acompañándolos en su nueva reconstrucción de vida. ¿Cómo? Oye, pues si antes ibas al súper sin la persona, bueno, con la persona todo el tiempo, pues tendré que acompañar a esa persona ahora para que empiece a hacer el hábito de ir pues unas veces sola y otras veces conmigo y otras veces tal vez con alguien más. Pero tiene que empezar a retomar las actividades poco a poco
con otro tipo de personas o a lo mejor transformarlas, pero hacer otras cosas. No dejar de hacer cosas, aunque dentro de esta etapa sí tengamos esta sensación a veces de que no quiero hacer nada, o a veces pues estoy muy activa, dependiendo de cómo sea tu situación. Es muy importante que no dejemos pasar más de 2 semanas sin hacer algo. Es decir, si hay alguien que ven ustedes tumbado en la cama, que no quiere salir y que llora todo el tiempo, eso es sano, eso está bien. Pero es que le va a dar una crisis, Noemí, porque está que se ahoga del dolor y que patalea y me da miedo. Y yo creo que necesitas ir corriendo y darle una inyección en el corazón porque se me va a morir. Que me han hablado por eso pacientes. Yo les digo, ¿en qué estado está? O sea, tengo que hacer muchas preguntas para eso. Y ahorita les digo, ¿en qué momento los tanatólogos somos como los más afortunados para entrar ahí? Pues yo lo que les digo es, no, pues déjalo llorar. No, pero déjalo llorar. ¿Por qué? Porque si no llora la persona, si una persona no puede llorar, que esto le puede llevar hasta 2 meses o 6, créanme, lo bloquean y es peor, porque eso se hace más profundo y donde normalmente lo trabaja el cuerpo es en el pecho, es en la garganta. Se queda un nudo aquí atorado en la garganta y se queda un nudo en el pecho. Por eso es muy importante, en mi caso, yo a los pacientes muchas veces pregunto, oiga, ¿y dónde le duele? No, pues acá y aquí, sí, pero si cerráramos los ojos, ¿dónde cree usted que le duele? No, pues en el pecho, en el estómago. Depende de dónde y en las partes del cuerpo que se sienta el dolor, es la manera, 1, en la que yo voy a identificar que la persona está haciendo su proceso y en qué etapa está. Y 2, cómo lo está procesando. Y 3, cómo lo voy a ayudar a salir de ahí, terapéuticamente hablando, que ahorita les doy unos tips al final para que también lo veamos. Entonces, lo más importante es acompañarlos, observarlos y dejar que lloren. Si no lloran, después de 4 meses, si la persona no llora, entonces sí es importante, si no tuvo un tanatólogo antes, que sí lo manden a un terapeuta o a un tanatólogo. ¿Por qué? Porque entonces estas emociones se las guarda porque a lo mejor es una persona introvertida, hermética, que está acostumbrada a cargar con todo y a no soltar y se sienten los supermanes del planeta. Y entonces yo puedo con todo y no lo saco porque yo soy bien fuerte. ¿Y qué pasa? Pues que al rato terminan desbordándose en crisis, en shock, ataques de ansiedad, de pánico y hasta no les quiero contar. Entonces, por eso es bien importante que aprendamos primero, antes que nada, a observar lo que está pasando, a observar qué estamos sintiendo y qué está pasando con la persona, ¿ok? Entonces, a partir del año, que puede empezar de 1 año a 2, es cuando la persona, en caso de que fuera el fallecimiento o un divorcio de la pareja, por ejemplo, es cuando nosotros buscamos nuevos objetos de amor. Cuando realmente, pues ya tenemos ganas, pues como de que, pues ya, a lo mejor procesar, enamorarnos, sentir algo. O sea, digamos que después de 1 año a 2, eso es lo más sano. Cuando tú ves a una persona que pasa menos de 1 año y que ya está pensando en ver con quién anda y con quién se enamora, solo hay de 2. O antes de que la persona que ya no está en su vida ya tenía un duelo procesado por problemas de pareja, porque no se llevaban bien, porque ya no se amaban, porque había una relación tóxica, etcétera, etcétera. Sí te creo que a lo mejor en los 6 meses ya pueda sentirse liberado, pero aún así, una persona no puede iniciar una relación sana si no dejas pasar mínimo de 6 meses a 1 año sola con la persona. Si no, solo vas arrastrando defectos y cosas que vas cargando desde chiquita hasta la fecha. Entonces, es muy importante que lo tomemos muy en cuenta. Entonces, cuando veamos que una persona que empieza a buscar o empieza a observar que ya tiene ganas de, sobre todo las mujeres, pues, o amigos, en este caso que fuera una persona que ya quiere como volver a relacionarse y hacer nuevos amigos o retomar la copa y el despapalle con los amigos del antro, que quiere volver a salir, bueno, lo normal es de 1 a 2 años después de que terminó o perdió a la persona, ¿ok? Los hombres es diferente porque con ellos, que es un tema ahorita que les platicamos, es un tema más sexual. Pues bueno, ahorita lo hablamos. Entonces, por último, la etapa 4, que ya es después de los primeros 2 años, y es un promedio, acuérdense, porque cada duelo depende de la persona, es diferente. Después de los 2 años, entonces ya termina este reajuste.
Y entonces es cuando ya empezamos ahora sí a retomar estas ganas de ahora sí voy a escribir mi cartita a Santa Claus porque ahora sí quiero y tengo ganas de hacer esto. O retomar algo que nunca pude hacer y que a lo mejor incluso lo dejé incluso con la persona con la que estaba y lo quiero retomar para mí misma, para mí mismo. Esta es una etapa de terminación de reajuste y eso quiere decir que ya estamos cerrando el duelo y que ya estamos listos para hacer de una manera saludable lo que sigue con nuestra vida, pero desde un nivel más armónico, con mayor fuerza, con mayor amor y con mucha resiliencia bien enfocada. ¿Ok? Entonces, bueno, el dolor. Híjole. ¿Alguien habló? ¿No va? Bueno, el dolor, como les decía en un principio, el dolor es algo bien importante porque nadie de nosotros nos gusta sentir dolor. Bueno, sí hay 2, 3 personas que ubico por ahí que, pues, que les encanta lacerarse el cuerpo, hacerse tatuajes y disfrutan mucho ese tipo de dolor. Pero bueno, hablando de una pérdida, el dolor como tal, lo más importante para poder hacer un duelo y para poder procesar en el manejo de pérdidas en específico el dolor, es tener esta capacidad de orientar el dolor. Si nosotros aprendemos a orientar nuestro dolor, obviamente vamos a ser primero más resilientes, más fuertes, más asertivos, más positivos y vamos a tener una vida exitosa y pues digamos que armónicamente bien o estamos procesando bien el manejo de pérdidas. O sea, podemos continuar con nuestra vida de una manera positiva. ¿Por qué? Porque precisamente cuando no tenemos esta capacidad de hacer que el dolor se transmute, se trascienda, pues viene la depresión, vienen las partes tóxicas donde caemos en el victimismo, en el que odio al mundo, me odio a mí mismo y odio a todos los demás y pues porque los llevo de calle, ¿no? O sea, empezamos a tener actitudes tóxicas o introvertidas que tú lo vas a notar en la persona que tuvo una pérdida. O sea, incluso si tú identificas personas que ya tuvieron alguna pérdida y que ellos pasaron 2 años o 3 años y siguen enconchados, son amargados, están enojados por todo, o lloran por todo, o se evaden de todo, es porque siguen ahí atorados y que no han procesado el duelo. Por eso es muy importante ver los síntomas del principio y cuánto tiempo tiene que la persona sufrió esa pérdida. Porque ahí te vas a dar cuenta que si ya tiene más de 1 año y apenas está en las primeras etapas, sintiendo estas emociones que les comentó, pues te vas a dar cuenta que la persona no ha procesado el duelo. Es más, sigue atorada ahí. Y eso es súper importante porque entonces la persona puede hasta suicidarse. Y no me refiero también a colgarse, que digo, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es real, hay casos reales, sino que también una forma de matarse inconscientemente a través de volverse alcohólicos, a través de volverse drogadictos, ¿no? A través de meterse cada vez en relaciones más y más tóxicas, donde está la relación tóxica del que golpea o la que golpea, ¿no? Del que es infiel y cada vez estamos sumergidos en un hoyo más y más profundo, etcétera, etcétera. A eso me refiero con que no sabe uno orientar el dolor de una manera positiva y entonces los llevamos hacia autodestruirnos, ¿no? Entonces, el dolor, dentro de esto, los sentimientos que afloran o que salen, primero es la negación. Y en esta negación, en este estado de shock que les digo, cuando empezamos a sentir este dolor, es el entumecimiento del cuerpo. Me siento duro. Por eso siempre les pregunto a los pacientes, oye, ¿qué te duele? No, pues tal, tal, tal. Y físicamente, si yo te toco la espalda, ¿está dura o está suavecita? Pues cuando ustedes vean que la persona lleva 1 o 2 semanas y que está toda entumida, que no puede dormir y que está toda dolorida, es porque está tratando inconscientemente como loca o loco de procesar el dolor y lo está aguantando. Es una parte donde no creen y entonces este dolor, este entumecimiento de músculos, que lo van a notar con dolores de espalda, ¿no? Todo el cuerpo le duele como si le hubieran dado una madrina, es porque este dolor está siendo como fuerte en tu cuerpo para aguantar toda esta angustia mental que te estás constantemente bombardeando, entonces lo está conteniendo el cuerpo. Por eso, muchas veces, cuando alguien recién fallece, sí es importante, pues, utilizar herramientas como la meditación
Si la persona es muy aprensiva o es una persona que le cuesta mucho trabajo abrirse, si un buen terapeuta, un buen tanatólogo o incluso un médico, quien tenga un perro por ahí, por favor pongan mute todos, gracias, quien tenga en esta parte donde identifiquen que el cuerpo lleva más de 1 o 2 meses todo duro, entonces sí es importante administrarle, a lo mejor no un antidepresivo, pero sí un relajante muscular, pues los tecitos de las 12 flores, ¿no? En las noches, algo que te relaje. El CBD, por ejemplo, que es el extracto padre pues no es marihuana como tal, pero el CBD como tal, hay una parte que maneja mucho para la depresión y la ansiedad. Lo que te hace estas gotitas, que de alguna manera son terapéuticas y están comprobadas y están aprobadas por el sistema de salud para que puedan administrarla como medicamento, te hace que te relajes completamente y no te pone high. O sea, el CBD es algo muy bueno, que es natural y que no es como estas medicinas alópatas o las otras medicinas que también te traen consecuencias. Lo mejor es que hagas ejercicio y la respiración, la meditación, el yoga y este tipo de cosas van ayudando a que el cuerpo lo vaya como procesando. Pero si durante las 4 primeras semanas, es decir, si recién pasa la pérdida y vemos que la persona todavía está muy dura, considérenlo normal. Considérenlo observar y consideren estar dándole el tecito, estar observando, dar el masajito, tanto a sí mismos como a la otra persona, para que podamos ir como manejando de esta manera el dolor. ¿Sí? El enojo y depresión. Cuando sienten enojo y depresión, para que el dolor lo podamos identificar, porque hay personas que les duele muchísimo y hay personas que vas a notar que no les duele tanto. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué a lo mejor a mi mamá le duele de aquí al 1000 y a mí me duele como un 7? O viceversa. Bueno, porque dentro del enojo y de la depresión que esto conlleva, afloran muchos de nuestros miedos. Por ejemplo, una pareja o una persona que se le fue su pareja, pues es muy fuerte que tenga de repente mucho enojo y de repente caiga en estados de depresión y que empiecen a brotar en su mente todos sus miedos. Miedo a no satisfacer sus propias necesidades. ¿Por qué? Porque antes era el proveedor. O la parte emocional que siempre la manejaba a la otra persona y yo nada más me encargaba como robot de hacer ciertas cosas. Híjole, ahora me voy a tener que ser responsable de eso. O ahora ya se fue esta persona y voy a tener que tomar yo las decisiones. O a lo mejor yo no voy a poder ser capaz de lograr tal cosa que hacía o tal cosa en la casa, el trabajo, los gastos. Todo eso hace que el cuerpo se entuma y que también se sienta un dolor. Y el dolor, el cuerpo lo va a manifestar de muchas formas y en muchas partes. Puede ser dolor de estómago, dolor de piernas un día, dolor de cabeza el otro, dolor en el pecho, dolor en los brazos. Aquí lo importante que nosotros es para identificar es dónde está sintiendo y qué está sintiendo. Entonces, si estamos viendo que la persona siente dolor, pues entonces tenemos que identificar si la persona está en esta etapa y de ahí, ok, son sus miedos. Entonces, eso es bien importante. Por eso, como terapeuta, hacemos muchas preguntas y vamos calando como por dónde para identificar el proceso y cómo maneja la persona el dolor. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es importante. Entonces, pasando a este tipo de pérdidas, es muy importante pues, hablar de la muerte como tal, ¿no? Porque de alguna manera, aunque sea una pérdida, como ya les había dicho, en las relaciones o en las cosas, etcétera, son de alguna manera las mismas etapas, solo que lo procesan de forma diferente. Entonces, aquí es importante ver la muerte de un cónyuge, es decir, la muerte de tu pareja. Solo les voy a dar lo más importante, pero hay muchísimas cosas que se tienen que procesar y trabajar detrás de cada una. Pero lo más importante dentro de los tipos de muerte es la muerte de una pareja es primero la satisfacción de tu vida, es decir, todo lo que tú hagas, pues lo vas a sentir como un ajá, sí, dale, no me importa. ¿Por qué? Porque el cónyuge es el que tomaba esas decisiones y de alguna manera te estás bloqueando para poder tomar esas decisiones. ¿Requerirás tiempo de energía para actividades cotidianas? Sí, es lo que les decía.
Si la pareja llevaba mucha responsabilidad y muchas cosas en las cuales te acompañaba todo el tiempo, pues obviamente tú necesitas una energía que obviamente en los 2 primeros meses no va a pasar. Ni siquiera mentalmente te sientes preparada o preparado para poder afrontar eso y ni ganas. ¿Me explico? Entonces, van a requerir de tiempo y energía para hacer lo que hacían siempre, la comida, el quehacer, salir a trabajar de cierta manera, etc. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo observemos. El dolor de tu pérdida se sentirá de muchas formas. Claro, es lo que les decía, a veces va a ser en síntomas físicos, a veces va a ser en alucinaciones, es decir, hay un síndrome que le llaman en la pareja cuando se muere. Por ejemplo, si el marido o la persona estaba del lado derecho y siempre se dormía del lado derecho y la mujer del lado izquierdo, cuando la pareja se va, inconscientemente la persona va a dormirse del lado donde estaba la pareja. Empieza como constantemente a dormir de ese lado. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo que queremos es sentir de nuevo a la persona, oler de nuevo a la persona, sentir que nos habla a través de los sueños, sentir que estamos de ese lado para que nos abrace, para oler, para recordar, para de alguna manera llenar ese vacío que tenemos dentro. Dentro de la muerte de un cónyuge, pues por algo se le llama viudo o viuda. Y viudo o viuda viene de la palabra vacío. Entonces, por eso se les llama que estoy viuda, porque me siento vacío sin la otra persona. Entonces, por eso es bien importante identificar, de acuerdo al tipo de muerte y al tipo de pérdida, a las personas, cómo las vamos a observar y cómo lo vamos a trabajar, tanto en nosotros mismos como en los demás. ¿Ok? La confusión es parte del proceso de la recuperación. Dentro de los primeros 6 meses, de acuerdo a cómo fue el tipo de muerte, es decir, una cosa es que sea la muerte del cónyuge, y otra cosa es cómo muere. ¿Cómo muere la persona? Si murió inesperadamente de una manera abrupta y rápida, o murió dentro de un proceso de muerte terminal en un hospital y tuviste la oportunidad de despedirte y de cerrar con esta persona procesos y cosas importantes. O a lo mejor otro tipo de cosa, más violenta que ni quiero tocar ahorita. Pero todo eso va a influir en cómo procesas el duelo, si lo puedes aceptar o no, si lo puedes superar o no, y obviamente las confusiones, las imágenes y el tiempo que va a llevar que tú tengas eso dentro de tu cabeza. Y obviamente el dolor. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante que hay que observar cuando se muere un cónyuge. Ahora bien, la muerte de los padres. La muerte de los padres es algo bien importante porque es muy diferente cuando se te muere la pareja, porque acuérdense, en la pareja hay muchas expectativas, tienes toda una vida proyectada con la pareja, ¿no? Todo un tipo de esperanzas ahí. Ok, o sea, nos quieren quitar otra vez. ¿Ya vieron? Qué mal. Okay. Bueno, entonces aquí dentro de los de la pareja, pues sí tenemos proyectada parte de nosotros mismos en el futuro con esa persona. Por eso es más difícil superar la muerte de un cónyuge que de un padre. Porque la muerte de los padres, pues primero lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es qué relación tenías con tu padre y con tu madre. Eso influye mucho en cómo proceses tu dolor y tu duelo. Si te llevabas bien, te va a doler mucho, pero lo vas a procesar de una buena forma. Pero si te llevabas mal, pues a lo mejor lo bloqueas de una forma, pero te vas a tardar muchísimo en poder perdonarte y perdonar muchas cosas que no pudiste cerrar con tus padres. Y eso lo arrastras con tus parejas y eso lo arrastras en toda tu vida. Por eso sí les recomiendo que sí o sí hagamos un proceso con nosotros mismos terapéutico de vida como tal, ¿no? Entonces, otro de los factores importantes aquí es esta parte de, perdón, es que me están escribiendo, la edad del hijo cuando el padre muere. Es decir, la edad del hijo es súper importante porque si el niño es chiquito, como ven en la foto, tarda muchísimo tiempo en procesar. Toda su vida, todo su mundo, todo su vínculo con la vida son sus padres. Entonces, para el niño es algo súper, súper fuerte la muerte de un padre, siempre y cuando fuera una buena relación,
Porque si fueron padres que son agresivos, tóxicos, violentos, etcétera, etcétera, pues al contrario, es una liberación, pero hay una disfunción emocional y mental con los niños para poder procesar de una manera las relaciones en la vida y su vínculo con la vida. Entonces, es bien importante, por ahí me han preguntado, oye, ¿cómo le decimos si se muere alguien a los niños? Porque desgraciadamente hay muchas personas que evitan que los niños vayan a funerales, ¿no? Evitan completamente que tengan este contacto. Yo les puedo decir que eso es malo. Si los niños no tocan, por lo menos el ataúd, y les dices la verdad, oye, ¿sabes qué? Digo, a lo mejor no tan rudo, pero sí se fue al cielo, o llaman a un terapeuta para decirles, oye, ¿de qué manera le podemos decir al niño? Porque pasó esto y esto, como me han hablado a mí algunas personas para decir, oye, ¿cómo le digo a la niña o al niño porque pasó así y así? El niño no lo procesa bien y entonces nunca tiene como este cierre, ni esta visión, ni este proceso de duelo sano cuando no los dejan y de repente imagínense que para un niño un día está su papá y al otro día no está y no lo llevaron, híjole, no saben, ¿eh? Eso es lo peor que le puede pasar a un niño. Entonces, bueno, eso es muy importante para tenerlo en cuenta. La madurez emocional del hijo que sobrevive, es decir, si el niño o la persona ya es una persona adolescente o adulta, pero todavía tiene problemas para poder procesar su madurez y para poder procesar sus propias emociones, es decir, son estos ejemplos, estos pseudoadolescentes adultos que todavía viven con sus papás y tienen mucho apego a los mismos. Obviamente, si tenían una conducta y donde todavía era muy infantil en algunas cosas con los padres, o muy dependientes o codependientes, por supuesto que les va a costar muchísimo trabajo retomar su vida por la muerte de un padre. O sea, es como si de verdad hubiera sido un niño y que todavía lo sueltan y andan perdidos, se pierden. Entonces, eso es algo bien importante para que lo analicemos y lo observemos. Y bueno, la otra parte es la comunicación con los padres. Si la comunicación con los padres era buena, influye mucho en que puedan hacer un buen cierre y que los padres, por ejemplo, en un proceso de un paciente terminal que tenga cáncer o algo similar, pues sí, obviamente lo va a procesar de una manera saludable el niño, porque lo van a poder decir. O sea, si el padre tiene la oportunidad de decirle al hijo, oye, está pasando esto, y se lo empieza a explicar y vive el proceso de duelo, para el niño va a ser muy fácil poder retomar las herramientas de vida. Pero si no tiene una buena comunicación y solamente es de golpe, tiene problemas después para poder tener estas relaciones saludables dentro de su vida y también con sus hijos. ¿Vamos? ¿Sí? Voy a hacer aquí otro stop, desgraciadamente, porque siento que se me va a cortar de nuevo y de repente hace rato ya no los vi a ninguno de ustedes. Entonces, quería preguntarles si esta cosa que es horrible, que no quiero volver a hacerlo, ¿creen que sea bueno que si nos vuelve a sacar, pues ya en automático, los vuelvo a agregar? ¿Les parece bien? Sí. Ahorita abro otro y otra vez, porque esta cosa no entiendo por qué me está saliendo tanto. Pero bueno, sí me está leyendo lo importante. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Porque nos va a sacar y pues ya, para contestarles a la otra. Voy a hacer un stop aquí. Porque también es mucha información y sé que también lo estoy diciendo muy rápido, pero es una clase. ¿Cómo es el tema de lo de los padres? De si la formación del niño no, pues no ha concluido, ¿no? Y después eres una persona adulta, eso no lo entendí. Sí, por ejemplo, si el hijo tiene una actitud infantil con los padres, es decir, que depende de los padres emocionalmente hablando sobre todo, va a tener problemas cuando tenga hijos si los padres se van de una manera abrupta. O sea, no lo va a poder procesar. Pero si es una relación sana donde hay una buena comunicación, bueno, es diferente. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? ¿No? Ok. Entonces, yo ahorita voy a seguir, pero voy a estar al pendiente porque ya ven que me dijo que 10 minutos. No, siento que no está durando los 40 minutos que supuestamente dicen. Entonces, pues bueno, me disculparán,
esta cosa sí lo está haciendo. Voy a ver si lo podemos hacer por Google, son las otras clases que voy a dar de otros temas. Pero bueno, continúo y si veo que se salen, les vuelvo a mandar el link, ¿vale? Ok. Sí. 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 Ok, déjenme ver. Share. No veo esta parte. ¿Ven lo que estoy viendo? ¿Ven mi pantalla? No va. Sí. Manden. Ajá. Ok. A ver si díganme de una vez porque también eso le ayuda a todos para complementar. Adaya Granados te comenta que su hijo no ha podido superar la muerte de su papá, que Ajá. dice cada vez que hay una fecha relacionada con él, se pone muy mal, que cómo podría ayudarlo, ya tiene 2 años de su muerte. Sí, en primera eso indica claramente que el niño no ha procesado el duelo y siempre para un niño todas las fechas va a ser, así como para uno mismo, todas las fechas son importantes, los cumpleaños, la Navidad, todo eso son fechas fuertes para poder caer, o sea, se les llama una caída emocional de los pacientes precisamente porque recuerdan y traen este sentimiento de extrañar a los padres. Eso es algo normal que conforme va pasando los años se va afrontando. Pero si ya pasaron 2 años y el niño se sigue poniendo igual, es porque el niño no ha hecho el toque del proceso de duelo. En este caso, pues primero yo le preguntaría a la persona si platicó con ella, si se pudo despedir del papá, si tuvieron una buena comunicación, si pudieron hablar del tema de cómo murió, qué sintió el niño al morir su papá. Si ninguno de estos temas se fue y simplemente todo se omitió y no pudieron platicar acerca de eso, el niño lo trae muy dentro y lo trae bloqueado. Entonces ahí sí yo recomiendo hacer un proceso terapéutico donde normalmente el terapeuta, o sea, en este caso yo, la tanatóloga, con la madre o el padre que quedó, hacemos una simulación de una sesión donde hacemos que el niño toque y reviva de alguna manera la experiencia para que pueda tocar y sanar esta parte con el padre y poder empezar el proceso de duelo, que eso va a hacer que obviamente el niño tenga estas etapas que les digo, que va a llorar de repente, que se va a enojar, etcétera, etcétera, y la madre va a tener que ir acompañando al niño para ir poder haciendo este proceso de duelo. Pero eso es lo que se tiene que hacer. Ok, claro, muchas gracias. Pues yo no veo que me saque, oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Bueno, pues entonces voy a mostrarles aquí esta cosa. Ok, viene de ahí. Mira, la otra te preguntan, ¿después de cuánto tiempo de la pérdida de una persona es conveniente ir a terapia? Ok, entonces, la muerte de los padres es algo bien importante porque de acuerdo a cómo uno lo procese, también hay personas que me ha tocado como pacientes que ya pasaron fácil 6, 7 años y todavía no pueden superar, o sea, de que les llega el recuerdo del papá o de la mamá un miércoles y así como cascada llore y llore, pero sobre todo el dolor impresionante en el pecho, ¿no? Y eso es porque definitivamente hay culpa detrás de todo eso. Entonces, si quieren ustedes identificar una persona que lleva mucho tiempo y que no ha podido superarlo, o sea, que su vida sigue llorando, es porque hay culpa. Que a lo mejor la persona no les va a decir por qué, porque a lo mejor la persona ni siquiera se ha dado cuenta, pero dejó muchas cosas inconclusas, muchas cosas que no le dijo a la persona que se fue, sobre todo si es un hermano, sobre todo si es una mamá, un papá o alguien que se estimaba mucho. Hay una culpa detrás muy fuerte de algo que no se pudo cerrar o de algo que se quedó en secreto entre esas personas y pues esto influye muchísimo, muchísimo. Les voy a contar. Tuve un caso de una persona que estaba yo dando acompañamiento para un paciente terminal. Es decir, estaba yo a distancia porque la persona no estaba aquí y el paciente estaba falleciendo y ya llevaba fácil una semana de agonía. Imagínense que ya le estaban medicando con morfina, tenía la enfermera en la mañana, los parientes en la noche o viceversa, o sea, ya.
y el doctor ya le había dicho que le quedaban de 1 a 2 semanas. Entonces, de esta 1 o 2 semanas se prolongó 3, 4 y el paciente de verdad era un sufrimiento constante todos los días, no podía morir. Y era un dolor, y eran pesadillas, y eran gritos. Entonces, pues me decían, oye, Noemi, o sea, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer y no sabemos qué está pasando. Entonces, en resumen, identifiqué que la persona tenía algo escondido que no podía cerrar y por eso no se podía ir. Entonces yo lo que le dije, ¿sabes qué? Pregúntale qué es lo que no se puede perdonar, porque no va a poder descansar en paz hasta que no perdone o se perdone de algo que pasó y que seguramente no lo sabe, pues, si no nadie, pues algo, ¿no? Bueno, pues para cerrarlo, le preguntó eso y esta persona, que era su papá, bueno, dice que se le quedó viendo con una cara de asombro muy fuerte porque ya no podía ni siquiera hablar bien y que a los pocos minutos le confesó que él había sido violado por unos sacerdotes. Entonces, cuando él era niño. Entonces, es muy importante que entendamos aquí que cuando uno está en una etapa terminal, en las últimas fases, es decir, en las últimas 2 o 3 semanas, el paciente siempre va a tener alucinaciones y va a tener recuerdos constantes, es un bombardeo constante de imágenes de todo lo que se quedó atorado y todo lo que no pudo procesar emocionalmente hablando, culpas, miedos, temores, rencores, etcétera. Entonces eso no lo va a dejar irse en paz o va a hacer que el proceso de muerte sea más profundo, más largo y más doloroso. Entonces eso es bien importante porque si ustedes desgraciadamente tienen algún acercamiento con una persona así o saben de alguien que está padeciendo por algo así, pues sí, enfóquense mucho a preguntar este tipo de cosas para saber si algo le pasó o algo y la persona se pueda ir en paz o pues llamen a un terapeuta o un tanatólogo para que podamos ayudarles en ese proceso, porque muchas veces estas personas que están padeciendo por algo así, pues no lo abren, y más si es con una persona familiar, pero a lo mejor a un extraño sí, como un tanatólogo, que sabemos cómo tocar, cómo inducir, cómo ayudar a estas personas a que puedan sacarlo. Entonces, por eso les decía que, regresando al tema de los padres, sobre todo, el padre, después de que tuvo esta plática con esta persona, no les miento, pasaron 3 horas y falleció. Pero falleció muy en paz. ¿Me explico? Qué padre. Entonces, sí, la verdad sí, o sea, yo sé que es muy fuerte y muy doloroso, pero es importante que nosotros aprendamos a identificar cosas y observar, porque pues de verdad que pues es un tema que ahorita vamos a tocar, pero pues el cómo nos vamos es algo bien importante de este mundo, porque sí o sí, créanlo, ¿no? Todos nos vamos a ir de este mundo. La forma en que te vas de este mundo, eso es lo importante que hay que trabajar, tanto para los que se quedan, tanatológicamente hablando, como para los que se van. ¿Ok? Entonces, bueno, regresando al tipo de muerte, ¿dónde está? Déjenme ver, lo voy a poner por acá. Viene la muerte de los hijos. Híjole, esto es bien fuerte y les estoy dando un resumen chiquitito, porque el curso como tal, digo, ¿cómo dicen? Corte comercial, yo voy a dar el curso a finales de mes, el curso completo. El curso dura 2 o 3 meses. Bueno, en realidad lo voy a hacer intenso, son 2 meses con una clase a la semana, porque es un proceso terapéutico detrás, por si conocen a alguien que le pueda servir. Pero bueno, ahorita les hablo de esto. Entonces, la muerte de los hijos es una de las cosas más difíciles de afrontar dentro de la tanatología y en general. ¿Por qué? Pues porque imagínense que naturalmente en tu psique y en tu conciencia, alguien que es padre no concibe pues que primero se vaya el hijo que el padre. Entonces eso es algo bien importante porque nuestra mente, por orden natural, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a lo que estamos pasando, no lo concibes. Entonces el tema de las etapas de shock y de aceptación se puede ir de 1 a 5 años o es posible que nunca se salga de esa etapa. Dicen por ahí que el 80% de los matrimonios terminan en divorcio después de la muerte de un hijo. Es muy difícil que el matrimonio lo pueda solventar. Entonces, ¿qué influye para poder entender o cómo afrontar la muerte de un hijo? Digo, Dios no lo quiera, ¿no? Tocamos madera, pero bueno, es importante porque también ahorita en el tema de pandemia han habido muchos casos.
Entonces, primero es el tipo de muerte y cómo es. Si es por enfermedad como tal, pues es un tema, porque los padres tienen, digámoslo así, una mejor conciliación con su propio concepto de muerte y obviamente para el proceso de aceptar que el hijo se va, si es por una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque tienen tiempo de despedirse, llámese un cáncer, leucemia o algo similar, donde pueden de alguna manera unidos los dos ayudar a que el niño lo procese y muchas veces yo hice prácticas antes de terminar la especialidad de tanatología en una fundación donde había niños con cáncer y a mí me tocó desde una semana estar con el niño en proceso jugando y a las 2 semanas ya no estaba. Entonces es algo como bien importante, ¿no? Y lo que les puedo decir es que los niños, es un tema muy bonito, pero es un tema muy fuerte, donde los niños asimilan de una manera más positiva y de forma más rápida la muerte que los padres. Entonces, de acuerdo a la comunicación, regreso al tema, de cómo los padres tienen con los hijos, eso es como lo más importante para ayudarle al niño al proceso y a su vez que el niño de alguna forma ayude a los padres a poder procesarlo. Es algo como espejo. Entonces, por ejemplo, aquí, como ven, por accidente es algo bien fuerte porque es un estado de shock, es una no aceptación, es un tema donde el padre desquicia por completo este tema de que un día lo ve y al otro día de pronto ya no lo ve. Estas son las más difíciles y ahí sí o sí les puedo decir que es necesario un proceso terapéutico. O sea, es muy, muy difícil que unos padres puedan superar una muerte inesperada, una muerte shock, un accidente, una catástrofe o cosas similares que puedan asimilar la muerte de un hijo. Desgraciadamente, muchos padres, cuando tienen 3, 2, 4 hijos, cometen el error pues, de refugiarse en algunos otros hijos o simplemente la madre que está en su proceso de duelo, normalmente la madre ahí lo que hace es enfocarse a uno de los hijos que sigue y evitar el nombre del hijo que se fue, aunque se traga todo, y el padre lo bloquea por completo por tratar de ayudar a la madre, entonces él bloquea sus propios sentimientos, se vuelve workaholic y normalmente se traga lo que siente y después de un tiempo pues terminan en una relación vacía y donde los dos son completamente extraños después de mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y siempre es muy recomendable que cuando se muere un hijo sí tomen un proceso terapéutico para que puedan ayudar a la pareja a poder tocar esto, pero sobre todo también a voltear a ver a los hijos que quedan, porque como bien lo pongo ahí, ¿no? O sea, los hijos también sufren. O sea, no nada más tú como padre sufres, sino los hermanos sufren. Y también los padres muchas veces evitan el contacto emocional, físico, visual, mental con los otros hijos porque pues ya no pueden soportar otra pérdida y entonces lo bloquean y entonces se aíslan. Entonces depende de cómo sea el proceso interno de los padres emocionalmente para manejar la pérdida en general, es como van a procesar la de los hijos. Por eso yo no les puedo asegurar y por eso estoy dando esta clase, porque de alguna forma existen de verdad muchísimos libros de tanatología y todos son buenos y todos son válidos. El tema es que no te va a servir porque cada proceso de duelo y cada persona lo va a procesar de manera diferente y en tiempos a su forma. Por eso el proceso terapéutico es bien importante para identificar qué hay de raíz y qué hay detrás. Entonces eso es algo bien importante que lo tengamos en cuenta. La muerte de un hijo obliga a los padres a confrontar su propia comprensión acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando los hijos, nosotros tenemos un hijo, ¿y qué es ese hijo para un padre? Pues eres tú, ¿no? Son tus sueños que no cumplidos, tus expectativas, esta parte de tu yo, de tu ego, de tu yo inconsciente realizado a través de tu hijo, donde tú montas todas estas expectativas de vida, donde tú en tu mente, inconscientemente, naturalmente hablando, lo vas a proyectar de aquí hasta que esté viejito. Eso es algo que en tu mente siempre va a existir. Entonces, tú no piensas en la muerte porque tú estás pensando en estar vivo para esos hijos. Digo, estamos hablando de una persona normal, ¿no? Ya hay casos. Y de ahí, cuando muere un hijo, pues obviamente es un shock donde tú estás viendo la muerte aquí y también en ti mismo. Entonces es algo bien importante y por eso muchos de los padres no lo pueden procesar.
Entonces, son casos diferentes, ¿ok? Otro tipo de muerte que no vamos a profundizar más que por fuerita, porque es muy extenso el tipo de muerte y es fuertísimo, pero sí involucra cómo afrontarlo, pues es el famoso aborto, ¿no? Aunque no lo crean, ya sea provocado o ya sea accidental, es decir, que pues por accidente el bebé tuvo que salir porque no pudo procesarse, por etcétera, va a causar un proceso de duelo en la madre fuertísimo, así como el anterior, donde ella tenía expectativas, donde ella tenía ilusiones, donde ella tenía muchas esperanzas de poder hacer algo con ese hijo, aunque al principio lo haya rechazado y después lo haya aceptado. Si tiene un aborto, para una madre ese duelo se transforma en algo que va cargando toda su vida y se siente culpable. Entonces esa culpa hace que ella no se valore a sí misma, se vuelva una persona que se autocastigue, si no está trabajando bien el duelo, si no lo procesa, se vuelve una persona codependiente de sus parejas, normalmente tienden a sentirse culpables y entonces como no pueden con esa culpa, buscan relaciones tóxicas para que las maltraten porque se lo merecen, porque traen culpa. Pero todo esto que les digo es a nivel inconsciente. Entonces, por eso, cuando hay un aborto, siempre es súper importante en el caso de que sea accidental, que la persona, en este caso sobre todo la madre, que también los hombres, que si lo desean, o sea, si es una pareja que quería el bebé, los dos tienen que hacer un proceso de duelo, pasando por todas estas etapas que les acabo de comentar, y de ahí hacer un ritual para despedir al bebé. Aunque haya sido, ni siquiera lo hayan visto o a lo mejor no pudieron tener ahí como el cuerpecito como tal, sí es importante hacer un ritual y eso tanto ellos mismos lo pueden hacer como también podemos hacerlo a través de un ritual tanatológico, que pues eso también nos podemos ayudar. Por eso hacemos rituales para hacer estos procesos inconscientes. Sin embargo, cuando es un aborto donde sí queremos, ¿no? Que la persona, ahorita por el tema de que el aborto ya es legal en muchos países y que pues de acuerdo a las decisiones y al libre albedrío y demás, bueno, también hablando del manejo de pérdidas, cuando el aborto en la persona es provocado, es diferente porque, pues sí, obviamente la persona tuvo mucho tiempo para pensar, hay muchas razones detrás para poder aceptar y provocar el aborto, entonces el duelo y el manejo de pérdidas es diferente. Es decir, lo más que pasa ahí, que se tiene que trabajar terapéuticamente con la persona, es hacer un proceso inconsciente del por qué tomaste esa decisión, qué representó para ti, y trabajar con la culpa, porque las madres que tienen por decisión propia el aborto y lo deciden y no lo comentan y se lo tragan, durante toda su vida, hasta el último día de su muerte, traen la culpa de ese bebé y obviamente si no lo procesan, eso también pues trae una consecuencia en sus relaciones y en la forma en la que muere la persona. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, de alguna u otra manera, en una genera mucha culpa y se tiene que trabajar el perdón y esa culpa, aunque haya tomado la decisión correcta, si no tiene culpa, pues no pasa nada, porque por algo tuvo que hacer un autoanálisis, ¿no? Por eso terapéuticamente se tiene que evaluar a la persona y si fue un aborto donde fue sin querer, fue un accidente, entonces sí se tiene que trabajar de una manera como si fueran todas las etapas dentro de un acompañamiento tanatológico. Entonces eso es importante para que lo tomemos en cuenta. En la parte de la muerte de hermanos o amigos, esto es algo bien fuerte porque los hermanos, muchas veces también los amigos, son los mejores amigos, ¿no? O sea, imagínense que cuando estamos en una relación donde nos llevamos súper bien con los hermanos y que los consideramos parte de nuestra existencia, pues los hermanos, sobre todo los que se llevan pocos años y que son muy unidos, pues consideramos inconscientemente que el hermano va a estar con nosotros toda la vida, ¿no? O sea, que es nuestro compañero, es nuestro mejor amigo, es el que nos peleamos, es el que hacemos travesuras. O sea, realmente es uno de nuestros mejores amigos y que nos acompaña durante toda la vida. Y pues obviamente los amigos que son muy cercanos, donde es tu mejor amigo de la infancia y que va a la prepa y sigues conviviendo con el mismo amigo, pues es un hermano elegido en nuestra vida. Entonces, cuando son chiquitos, aquí es algo bien importante. Cuando hay una muerte y ya sea de un hermano
o de un amigo muy cercano en una etapa de los 15 años para abajo, es un estado de shock que se le considera como un misterio confuso. ¿Por qué? Porque el niño ahí está desarrollando muchas cosas, está depositando muchas cosas a nivel inconsciente dentro de su mejor amigo o dentro de su hermano, porque es su confesor, es su cómplice, es también el que de repente odia, son muchas emociones y muchas cosas que depositamos en un hermano o dos hermanos. Entonces, de acuerdo a cómo sea esa relación, es un espejo de ti mismo donde tú vas a acompañar a esa persona y esa persona a ti y de alguna manera se comunican y tienes una expectativa de vida durante mucho tiempo con esa persona. Cuando es un hermano con el que no te llevas, con el que, por ejemplo, me ha tocado familias donde hay una persona que el hermano mayor tiene 60 años y el menor que tuvo varios hijos y varios medios hermanos, pues obviamente si el más chico tiene, no sé, 12, pues no, es muy diferente. Ahí no hay un proceso como tal, ¿no? Ahí es muy diferente. Ahí más bien el proceso del niño es con la relación con los padres y con los más cercanos. No es lo mismo con el mayor. Entonces ahí cambia. No es tan fuerte el proceso. Entonces, la muerte entre hermanos sí tiene mucho que ver en cómo lo maneja el niño y se vuelven introvertidos, pueden entrar en un estado de depresión muy fuerte, pueden tener terrores nocturnos, pesadillas, depende de la edad, pues se hacen de pipí en la cama, constantemente están todo el tiempo pensando en los monstruos o en el hermano muerto o en lo que representa el hermano muerto o el amigo muerto. ¿Por qué? Porque no lo consideran real y porque es uno de los miedos más fuertes donde nos está enfrentando directamente de shock con la muerte. Y los niños, como no entienden todavía ni siquiera bien lo que es la vida, imagínense lo que es la muerte. Y a eso sí le agregamos la comunicación, el aislamiento, la tecnología, donde el niño no se está comunicando con sus padres ni con la vida y se está aislando y no se expresa y no puede sacar esta energía que tiene dentro de su cuerpo de una manera sana como el jugar y estar en el exterior. Imagínense cómo procesa un niño la muerte de un hermano y de un amigo en esta situación en la que estamos actualmente. Y sin contar otras cosas que pudieran llevar alrededor. Entonces, es importante observarlos y entender que, pues la comunicación y sobre todo el amor y el abrazo para un niño es lo más importante. Si tú ves a un niño que está dentro de, lo mejor que puedes hacer, si de por sí con una persona normal, lo mejor es abrazar siempre y decir, oye, lo siento mucho, y abrazar a la persona y no decir más, con eso es suficiente. Pero a los niños, lo más importante es, si es un niño chiquito de 6 años para abajo, tú tienes que ponerte en rodillas y ponerte a la misma altura del niño y decir, hola, ¿cómo estás? Oye, te quiero mucho. Y abrazarlos, abrazarlos, abrazarlos. Lo más importante es el contacto físico, porque eso les ayuda a retomar fuerza, a elevar su autoestima, a generar endorfinas y a sentir que realmente son amados. Entre más aísles a un niño, más lo vuelves introvertido, más lo vuelves agresivo y más lo vuelves, pues digamos que disperso, ¿no? Frío. Entonces, eso es bien importante con los niños, ¿ok? Eh, la muerte de uno mismo. Aquí entramos a temas ya como escabrosos. ¿Por qué? Porque la muerte de uno mismo empieza justamente cuando nosotros, pues en primera no lo aceptamos y en segunda ni nos damos cuenta. Como les decía, ¿no? Al principio, pues uno va viviendo todas estas etapas de cambios donde dentro de este proceso, pues vamos identificando los cambios y las muertes y los renacimientos dentro de cada proceso de cambio. Pero cuando hablamos de la muerte de uno mismo, la mayoría de las personas muere, esto es algo bien fuerte, fíjense, la mayoría de las personas mueren en la forma en que vivió. ¿Cómo es esto? Sí, si la persona está acostumbrada a expresar sus emociones, a decir lo que siente, a comunicarse con el mundo, a ser una persona asertiva, positiva, si le toca morir en un proceso de una enfermedad terminal, va a ser un enfermo terminal positivo, donde lo va a aceptar bien, donde se va a poder despedir de las personas, donde va a poder hacer un proceso con él mismo para una despedida de este plano hacia el otro, de una forma feliz y tranquila.
Pero si es una persona hermética, enojada con la vida, cerrada, en un paciente terminal son los típicos viejitos que están enojados por todo, que se la pasan en berrinche, que avientan todo, que tienen más dolor físico, que no hablan, y pues obviamente la muerte, o sea, las consecuencias del dolor y físicamente hablando, pues es una persona que va a sufrir demasiado dolor porque todo lo trae dentro y no lo saca. Es una persona que todo su cuerpo se entume, es una persona que eh, sus organismos como tal se descomponen de una manera que normalmente terminan mucho dolor en el hígado. Normalmente terminan de cáncer terminal en el hígado, en los pulmones, en los riñones, ¿no? Porque son cosas que van conteniendo durante tanto tiempo que se lo van tragando y obviamente es a nivel más profundo y a la hora de que trabajan la muerte con uno mismo es más doloroso. Entonces es muy importante observar cómo somos las personas, porque los dos miedos más fuertes ante la muerte y ante la pérdida son estos dos que ustedes ven aquí. El miedo a estar solo, o sea, hablando de la soledad, no hablando de estar con uno mismo, sino hablando de sentirse solo, y el miedo al abandono. Entonces estos son los dos miedos más fuertes que pues sí o sí hacen que una persona, cuando empiezas a tener un proceso terminal contigo mismo, te desquicien y te desborden de una manera negativa. Si no lo has trabajado bien, si lo sientes, si este miedo no lo trabajaste. Entonces, si ustedes ven en la imagen, los que puedan verlo bien, la primera es una persona que está en una fase terminal, como les digo, que les da, o sea, lo único pseudo positivo de una persona que tiene una enfermedad terminal es que la bendición oculta es que detrás de eso hay un proceso de despedida y de cierre y de perdón contigo mismo que te ayuda, como les decía, a que te duela menos y a que te vayas más rápido y de una manera muy linda. Si no los tienes procesado bien, pues ahí te quiero contar que sufres un poco, pero tienes chance de cerrar cosas, porque como les decía, se oye bien duro, pero todos nos vamos a ir de este mundo, pero nadie nos gusta tocar el tema y culturalmente hablando ese es un problema. El miedo a estar solo, que es la imagen segunda que ven ustedes ahí, es una muerte de uno mismo a nivel mental, porque si nosotros tenemos miedo a quedarnos solos, ¿qué es lo que está pasando? O a ser abandonados, pues obviamente estamos sintiendo todo este dolor, este shock, se abren todas las heridas, estamos constantemente viviendo en el pasado, estamos completamente todo el tiempo flagelándonos y sintiendo el dolor ante la pérdida. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú solito empiezas a volverte tóxico contigo mismo, cerrado, hermético, y terminas en la imagen del lado derecho, que es el suicidio, o es esta parte donde la persona se pierde a sí mismo y se bloquea, y son las típicas personas que están en una depresión crónica tal que están sumergidas en un aislamiento, en vicios, en drogas, en meterse tóxicamente hablando en relaciones donde pues, se mezclan con asesinos, con rateros, con gente peligrosa. ¿Para qué? Pues para vivir en el constante peligro porque no son capaces de, pues, de perderse a ellos mismos físicamente hablando y se pierden de otras formas. Entonces, esta parte de la muerte de uno mismo es algo bien importante. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Pues primero, ver cómo está viviendo su vida y de ahí vamos a ver cómo va a reaccionar. Si vemos que es una persona completamente hermética, cerrada, agresiva y pues que no le gusta expresar lo que siente por miedo, pues tenemos que buscar un terapeuta que lo ayude a que pueda sacar eso y trabajarlo. Hay muchas herramientas para poder trabajar el miedo a uno mismo, hablando de su muerte, y eso es a través tanto pues de las formas tradicionales, que es hablar con un tanatólogo, que es alguien completamente neutro en el tema de que puedes hablar conmigo de la muerte sin problema, sin tabús, sin lo que sea. Y por otro lado también está algo que yo utilizo mucho y que me gusta mucho con mis pacientes, que es el arte. Entonces, la arteterapia, que es algo que funciona muy padre, o la terapia de juego en adultos o en niños, todo dependiendo de cómo lo hagamos, ayuda mucho a que la persona pueda sacar de su sistema todo este miedo a través de plasmarlo en un modelo artísticamente hablando. Y eso lo libera, no tienen una idea, de una forma maravillosa y de una forma más rápida y más creativa para que puedan conectar su cerebro a través de imágenes y esto lo puedan asociar a los sentimientos que tenemos reprimidos y a la hora de que los sacan a través de un modelo, ya sea a través de pintar,
resina, plastilina u otras cosas que yo hago con los pacientes, se liberan de una manera maravillosa y de una forma más rápida. Entonces, por eso les digo, si ustedes conocen a alguien que sea muy así y que tiene miedo a estar solo, abandonado, porque la muerte de uno mismo no nada más es la parte física, sino que también es la parte, como les digo, inconsciente mental, pues ayúdenlos identificándolo y pues obviamente si ven que es algo que está inclinándose más hacia el lado tóxico, pues llámenos, ¿no? Ya sea a mí o algún terapeuta que conozcan para que les pueda ayudar en este acompañamiento terapéutico y los ayude a liberar cosas. ¿Ok? Entonces, después de esta muerte de uno mismo, van a haber 3 fases constantes. Es la negación, luego viene una parte de esperanza y luego viene la parte de aceptación. Es decir, primero la persona va a negar que se está muriendo. Y aquí, en esta etapa, es algo bien importante porque mucha gente me pregunta que cuál es la diferencia entre un paciente terminal con cáncer que se libera o que se cura, aunque le hayan detectado 2 meses y que no pasaba de 2 meses, y los que de plano se van en una semana cuando les dicen que tienen cáncer. El problema no es que te digan que tienes cáncer. Hay muchas personas que conozco y muchos pacientes que han tenido hasta 3 veces cáncer y siguen vivos. El problema es cómo afrontamos la pérdida. Entonces, la persona primero lo niega. Y hay personas que pues les vale y siguen comiendo igual y siguen fumando igual y siguen destrozándose igual y pues bueno. Y hay unos donde hay esperanza, donde hay una parte donde la persona ya ve que el proceso físico está avanzando y entonces es cuando entra este estado de resiliencia, es decir, esta fuerza guerrera que tenemos adentro de cómo hemos afrontado la vida y entonces le da esperanzas y es cuando luchan. Es cuando el cuerpo y la mente y el espíritu, transpersonalmente hablando, entran aquí en un encuentro para ver quién gana. Si las ganas de sobresalir y dar esperanza o las ganas de morir porque no creen en sí mismos y no supieron manejar esta parte. Entonces, en esta parte de esperanza es un proceso donde el paciente se encuentra normalmente entre negación y esperanza. Y cuando aceptan que tienen la enfermedad y lo enfrentan y van con el doctor y le dicen, sí, usted tiene cáncer. Ah, ok, entonces ya sé que tengo. Entonces, ¿cómo lo proceso? Yo ya sabré si me pongo a meditar, si hago esto, si hago lo otro, si me curo, qué debo comer, qué no debo de comer, qué debo de hacer, y lo aceptan y ya viene el proceso de sanación, o viene el proceso de que ya está muy avanzado, fue too late, pero lo cierran de una manera sana. Entonces es bien importante identificar todo esto para que si ustedes identifican a un paciente donde a lo mejor le detectan una enfermedad terminal y está en un estado de negación o simplemente como me pasó apenas ahorita con un caso, pues toda la familia se puso de acuerdo para no decirle a la persona que tenía cáncer. Entonces me decían, es que no queremos decirle porque su familia, o sea, llámese la esposa del señor, ¿no? No quería decirle que tenía cáncer. Entonces, erróneamente le decía, oye, vas a estar bien, espérate, en una semana todo va a estar bien. Es lo peor que podemos hacer. Nosotros tenemos el derecho de nacimiento de saber cuándo vamos a morir, si podemos saber. Y es nuestra vida. Entonces, el error más grande que comete un ser humano cuando vive en pareja o los padres es que tú limites esa libertad por nacimiento y decidir si le dices o no cuánto tiempo de vida le queda. Es lo peor que podemos hacer. Entonces, ¿por qué? Porque no le estamos dando chance a la persona de que tenga esta lucha entre la negación y la esperanza y no le estamos dando chance a que él pueda cerrar sus procesos, cerrar sus miedos, pedirse perdón y poder cerrar todo lo que tenga que cerrar, incluso económicamente hablando, para no dejar problemas en las familias, que es muy común, donde no hay un testamento, donde hay una cosa escondida que nadie supo, donde hay un secreto que nadie supo y que era importante, muchas cosas que son bien importantes a la hora de trascender. Entonces, esto es algo bien importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando se enteren de algo así y que también le va a ayudar mucho al paciente a que pueda trascender de una manera, pues, positiva, ¿no? Ya casi terminamos, por si están aburridos. Bueno, no. Entonces, bueno, esto es bien importante, ¿no? Lo que les acabo de contar. Y la muerte de uno mismo, en esta parte de que les decía que la forma en la que vives es en la forma en la que mueres, entonces aquí les doy un tip. La muerte de uno mismo, lo que tienen que preguntarse aquí es, ¿cómo reaccionas ante las malas noticias?
las evades, te encierras, las bloqueas o las enfrentas. ¿Cómo reaccionas a la tensión y presiones externas o extremas? ¿Cómo reaccionas a los cambios en tu vida? ¿Te escondes? ¿Sales? ¿Eres de las personas que sale huyendo? ¿Eres de las personas que no dice nada y todo se lo traga? ¿O si lo enfrentas? ¿Cómo reaccionas ante las pérdidas? Entonces, todo este tipo de cosas, el secreto es, como se los pongo ahí, en el autoconocimiento. Perdón, el autoconocimiento. Porque entre más nos conozcamos y veamos e identificamos que tenemos un problema para poder procesar las malas noticias, las presiones y todo esto, nuestro cuerpo es un indicador bien, bien bonito, emocionalmente hablando, donde nos va a decir como un GPS para dónde nos movemos. Si ves que estás atoradísimo emocionalmente con una pérdida, con una noticia, con una presión, híjole, ahí hay algo que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque al final sí nos va a afectar en la forma, a todos nos va a tocar en algún punto. Entonces tú identifica, ya sea con uno mismo en algún punto o con alguien que tú conozcas, cómo manejan este tipo de cosas para darte una idea cómo lo va a procesar al final de su vida o en alguna muerte o cómo va a reaccionar para poder ayudarlo. O saber en qué momento le vas a tener que llamar al tanatólogo o al psicólogo para que pueda ayudarlos porque se viene una crisis. Una intervención en crisis es básica y es crucial identificarla porque estamos a un paso de saber si la persona se suicida o no. Muchas personas me dicen, oye, no, ¿y cómo identifico que es importante hablarle al tanatólogo, ¿no? Porque muchas personas me llaman cuando recién falleció alguien y la esposa o la persona más afectada está en un llanto y en un grito y se desmaya y siente que se va a morir. Entonces, ¿cómo lo manejo? Ah, bueno, pues ¿cómo lo manejas? Pues primero diría yo, si la persona está en un estado de shock o está llorando, está pegando de gritos y le duele el corazón, llamen a un médico. ¿Para qué? Para que le dé un relajante, para que respire, para que la saquen de la sala y pueda terminar de llorar y procesar eso, que eso es una intervención en crisis y que de ahí pueda procesarlo. Pero no puedes agarrar y decirle, yo creo que fulanito de tal necesita un tanatólogo porque yo sé que la persona lo necesita porque la veo muy mal. Entonces le llaman a Noemí, oye Noemí, necesito que vayas a ver a mi tía, a mi hermana, a mi madre, a no sé quién, porque está en crisis. Entonces yo lo primero que pregunto es, ok, ¿ella te dijo que necesitaba ayuda? No. Ok, ¿ella está llorando? Sí, ok. No sirve de nada que vaya. Yo con mucho gusto te acompaño. Pero el problema no es ese. El problema es que con una vez que yo vaya como tanatóloga en una intervención en crisis, la persona no está procesando el duelo ni la voy a ayudar en un día. La persona y el tanatólogo tienen que ir acompañándose en todas estas etapas del duelo para que puedan procesarlo de una manera saludable, asertivamente, y también el tanatólogo va identificando en qué proceso terapéutico y cómo está procesando la persona sus raíces y su duelo. Entonces, eso es bien importante para que lo identifiquen. Claro, una intervención en crisis vamos y le ayudamos a respirar, a sacar la emoción, a procesarla y ya. Entonces, después de los 2 meses, más o menos, o del mes, es cuando el tanatólogo puede empezar a trabajar con la persona. Pero a la semana, al tercer día, a los 4 semanas, muchas veces, si la persona no quiere ver a un tanatólogo, no sirve de mucho. Cuando pasa eso, yo les digo, si la persona no me quiere ver o no quiere recibir ayuda, mejor yo te digo a ti los pasos y yo le doy a la persona que vive con esa persona cómo ayudarle a identificar todos estos procesos y cómo ayudarle detrás de, ¿ok? Entonces eso es bien importante que lo tengan en cuenta. No siempre funciona que llamemos al tanatólogo. Ahora, la forma de morir. Esto es algo bien importante. La forma de morir influye muchísimo en lo que traigamos a la cabeza. Porque como ven ustedes en la imagen izquierda, nuestros miedos a morir, ¿no? Que el suicidio, que alguien te mate, que te caiga algo, que no sé, que te pase algo súper horriblísimo. Entonces, ese tipo de cosas que tienes en tu cabeza son bien trascendentales para que tengas miedo o no a poder hablar del tema. Entonces, la forma en que morimos influye mucho, como bien les decía, a cómo lo manejamos en la vida hoy, pero también a qué pensamientos tienes tú todos los días con respecto a la forma en que quieres morir. Porque dentro de un curso de tanatología, yo lo que ayudo no es a darles nada más esta información, que es súper importante, ¿no? Ustedes a lo mejor después de esta clase maestra, porque les estoy concentrando todo un curso,
en un confín de puntos clave, ustedes van a poder identificar si necesitan ustedes o alguien que conoce terapia o no. Pero lo que sí es bien importante es que mientras tú vas tomando un curso de tanatología, como debería de ser, o de manejo de pérdidas, que es en el caso en el que yo doy, tú cada semana tomas una clase y no se las puedo dar en un fin de semana intensivo porque la realidad es que solo los atasco de información como ahorita, que sí es valiosa, pero al final no te sirve para procesar un duelo. Cuando tú tomas un curso, cada semana tú tomas una clase de 1, 2 o 3 horas y te dejo tarea. Entonces yo identifico en cada una de las personas que están tomando el curso qué proceso tiene, qué tipo de muerte, terapéuticamente hablando lo hablan para que pueda cada uno procesar sus procesos y de ahí con cada tarea cada semana hay un acompañamiento terapéutico detrás donde yo voy revisando a cada uno y lo voy acompañando y lo voy soportando para que puedan hacer en el término del curso el proceso de duelo. ¿Sí? O sea, para que ya salgan del curso y no nada más tuvieron información física y mental, también la trabajaron a nivel sistema, a nivel cuerpo, a nivel inconsciente y ya pueden elaborar, si no es que ya terminaron su proceso de duelo, depende del proceso y depende de la persona. Por eso sí o sí es importante que ustedes identifiquen qué tipo de persona necesita tomar un curso o tal vez terapia, o sea, si no es el curso, a lo mejor un proceso de terapia de acompañamiento tanatológico, porque si no, pues como verán ustedes, pues es importante que la persona haga consciente toda esta parte de primero cómo vive y después cómo va a morir, ¿ok? Entonces, muy importante, decisiones finales, sí o sí, no estemos pensando en el qué nos va a pasar para morir, si es el fin del mundo, si nos va a caer un meteorito, si nos va a dar el COVID, si, olvídense de eso. Un ejercicio bien padre que les recomiendo para poder trabajar eso, cuando llegue a tu mente, es cerrar los ojos, imaginarse esos miedos, esas imágenes que ustedes tienen, las van a depositar inconscientemente o conscientemente, las van a meter ustedes. Esta forma es bien bonita porque ustedes pueden imaginarse enfrente de ustedes una esfera. Y dentro de esa esfera, ustedes pueden hacer dos cosas. O meten todas esas imágenes dentro de esa esfera y entonces imaginan que esa esfera, ya una vez que depositaron ahí todas esas imágenes, se transforma en un ave, en el ave que ustedes quieran. Pueden poner musiquita de fondo, pueden hacer, pues ahora sí que respiraciones, las que practiquen. Y entonces cuando ustedes se transforman, tienen que tener una ventana abierta cerca de o estar en el intemperie. Y entonces con todo su dolor del corazón, esa ave que está cargada de esas imágenes, observan con los ojos cerrados cómo se va volando. Esa es una forma para que en el día a día ustedes se quiten esas cosas mentales que van trabajando. Pero obviamente, lo primero es hablarlo, lo primero es sacarlo de nuestro sistema para que no se quede dentro de nosotros y poder hablarlo con alguien. Por eso la terapia tanatológica es mucho de que la persona tiene que hablar y hablar y hablar y decirnos qué es lo que tiene adentro. Porque después de 2 meses, cuando alguien se muere, y en esos 2 meses la persona que se queda todavía tiene el 100% de su tiempo pensando en ese miedo o en esa persona que se fue, pues todo el tiempo está hablando de eso o todo el tiempo lo está extrañando. Entonces, si está conviviendo con la familia y la familia dice, ah, ya vas a hablar de lo mismo, qué horror, ¿no? La persona que hace, pues no, se queda callada y se lo traga. Y entonces no estás ayudando a que haga un proceso de duelo como debería de ser. En cambio, cuando tú lo mandas a terapia, pues ahí lo expresa y ahí lo libera y ahí lo trabajamos a través del arte, a través de ejercicios de respiración, a través de chillar todas juntas para poder entender y luego procesar ese dolor. O sea, todo eso te sirve a nivel tanatológico y a nivel terapéutico. ¿Ok? Por eso es importante. Y bueno, la transición, que esto es algo bien importante ya para terminar, casi casi. No lo voy a profundizar aquí, eso va a ser otra plática que voy a dar más adelante, ahorita se las comento. Pero bueno, el ser interno, o sea, ¿qué pasa con nosotros a nivel interno y qué somos, no? Porque no nada más cuando el cuerpo se diagnostica como muerto, es decir, que sus signos vitales se van, pues la persona se muere y ahí acabó todo, ¿no? Esto es bien importante porque fíjense que
influye mucho cuando una persona muere y cuando una persona se queda, cómo manejan los dos esta parte de la transición. Es decir, ¿qué concepto tenemos de la muerte? ¿Qué concepto tenemos de lo que somos? Es decir, ay, miren, estaban aquí, transición, me acabo de detectar, de una vez lo corrijo. Transición. Bien. Como de esta parte donde tú crees en el más allá, tú crees que tu ser es solamente un cuerpo físico donde te vas a morir y se lo van a comer los gusanos. Ese es un tema que influye mucho en el miedo a la muerte y que la persona pueda procesar un duelo sano. Porque si tiene mucho miedo a eso, no sabe, no lo procesa bien. Pero si tiene una idea donde la persona es un ser consciente de energía y de luz que viene de algún punto donde ocupa un cuerpo físico y que cuando el cuerpo se muere, el ser se eleva y se va a otro lado, ayuda mucho para poder hacer un proceso sano. Hay muchas personas, bueno, me ha tocado pacientes donde no nada más, acuérdense que dentro de esta primera etapa de duelo, donde está la negación, uno a veces escucha los pasos de la persona que se fue, el olor, ¿no? A lo mejor escuchas la voz, a lo mejor sueñas todo el tiempo con esta persona, con el muerto, con la persona que se fue, e incluso en los divorcios, ¿no? Habría que de ver o la separación. Pero bueno, hablando de la muerte en específico, es bien importante porque si pasa de 1 a 3 meses, es más, hasta 5 meses, podría decirse, donde si fue una muerte inesperada, donde hubo un shock muy violenta, sí les creo que la persona psicológicamente pueda tener todavía estas sensaciones de que lo huele, lo escucha, lo atrae, etcétera. Pero si ya pasó 1 año, 2, 3, y la persona de repente que se caen las cosas, que huele a la persona, que escucha o que hay señales físicamente hablando donde hay una energía que se mueve, sí sería muy cuestionable pensar que hay algo ahí fuera de lo hablando mental y psicológico, que ya nos iríamos a un nivel más energético, donde algo está pasando ahí con la persona y hay que identificar. Si no es una cuestión mental donde la persona todavía está en el cerebro asimilando todos estos cambios a nivel físico y mental, donde la persona no acepta que ya se fue y que ya no está, o de verdad hay una persona energéticamente hablando ahí que se quedó atorada energéticamente y hay algo que trabajar ahí a nivel de transición o a nivel energético. Por eso dicen aquí al final que la muerte es una transición de un estado del ser a otro, es decir, de un estado del ser físico a un estado del ser de luz. Yo le llamo del ser de luz o el ser energético, porque digo, salvo con todo respeto las creencias de cada quien, pues en mi experiencia, por casos que yo he vivido y por otras cosas que he estudiado, yo sí creo que nosotros, fuera del campo físico, transmutamos y trascendemos hacia un cambio de conciencia superior. Claro, depende de cómo lo proceses aquí en la vida, hacia un nivel más arriba energéticamente hablando. Pero eso también influye mucho de cómo la persona, por ejemplo, si ya se fue, en un caso de muerte violenta, a mí me ha tocado personas que me dicen, es que, ¿sabes qué? Fue asesinado, fue así, 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 y entonces yo lo sueño, y entonces yo no sé qué, y entonces sí vale la pena hacer un ritual a nivel también energético, donde podemos hacer contacto, o podemos ayudar a hacer un ritual para que si creemos o sentimos que la persona, energéticamente hablando del espíritu, se quedó atorado por alguna razón o no pudo trascender porque pasó algo a nivel de shock y la persona no se pudo morir, le ayudamos a través de un ritual y a través de una conexión energética para que pueda ayudarle pues a mandarlo a la luz, ¿no? A un paciente normalmente, por ejemplo, en el budismo, algunas de las personas que están tomando esta clase saben, me conocen que yo soy budista y que conozco muchas tradiciones del budismo. No es la única, hay muchísimas otras, hay celtas, hay prehispánicas, están las tradiciones que traemos de por sí nosotros como tal, que ese es otro tema, pero hay muchas formas de hacer un ritual para ayudarle a las personas a transmutar hacia la luz. Incluso cuando hay un paciente terminal que está luchando entre la vida y la muerte, tú le puedes ayudar con mantras, con oraciones, pues sí, en la religión católica, pues le ayudas con las oraciones, ¿no? Con toda esta parte
El rosario y eso les ayuda ya una vez que falleció durante los días que siguen para hacer el proceso. Pero también hay otras donde la persona está muriendo o pasa una semana y puedes ayudarle a través de ciertas oraciones, o si está procesándose en una muerte como muy fuerte, le ayudas a hacer a través de estas palabras o decretos que lo ilumines y que lo ayudes a que sea más rápido y más bueno su proceso. Entonces, todo depende de cómo sea esta transición y de cómo sea todo el resguardo o toda la parte que hay detrás. Por eso es muy importante saber en qué cree la persona. Un tanatólogo nunca te va a preguntar, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Hare Krishna, entonces no te puedo ayudar. No. O sea, un tanatólogo yo te digo, ¿en qué crees? En Dios. Ok. ¿Cómo es tu Dios? No, pues mi Dios es así y así y así. Ok, vamos a rezarle a tu Dios y vamos a ayudarte en un proceso de tu Dios. No, que soy budista. Ok, hagamos un proceso budista para que puedas procesar tu pérdida y tu muerte. No, pues que yo soy vikingo, porque ahorita está muy de moda, ¿no? La cultura celta de los vikingos. Pues te ayudo a hacer procesos celtas, ¿no? Para que puedas ayudar en el proceso del Valhalla, etcétera, etcétera. O sea, tú te identificas como tanatólogo en su proceso y en su acompañamiento para conciliar la muerte y la vida en su mismo tiempo. Lo más importante es que la persona lo exprese y lo procese. Entonces, aquí les pongo 2 cursos, que voy a dar uno a finales, y si están interesados, yo sí les pediría que para mandarles la clase que les voy a dar ahorita, la presentación, para que la puedan retomar, y se quieran inscribir y les mande más información, pues les mande del curso de pérdidas que dura 2 meses, para los que crean que sería bueno ver todos estos temas que vimos y otros a profundidad. Y después voy a abrir en julio el que sigue, que es la transición del ser, que justamente hablo de los pacientes terminales cuando uno está muriendo, cómo los ayudas tanto para cuando están en el hospital, qué le dices, cómo lo dices, que también voy a dar una plática de eso primero, y todos los procesos que conlleva y todos los rituales y todas las herramientas que puedes utilizar, porque de verdad en una clase es too much. O sea, les estoy dando un puntito de cada una de las cosas, pero en cada uno hay que profundizar muchas cosas para poder ayudar realmente bien a la persona, aunque ya lo identificaron ahorita. Y para la transición del ser, pues ya estamos hablando de temas más energéticos, más de cuestiones de viajes astrales, del mundo astral, de cómo los ayudas a poder elevar su conciencia y a, como dicen por ahí, a morir conscientes. ¿Para qué? Para poder evolucionar y despertar en el otro lado de las cosas conscientemente, que ese es uno de los objetivos más sabios y más hermosos que pudiera tener el ser humano. Entonces, pues bueno, por ahora sería todo. Ya se pasó un poquito el tiempo de la clase, pero pues por todos estos cortes creo que apenas sí quedamos. Les agradezco muchísimo el tiempo y la paciencia de haber estado conmigo en el tema de las caídas. Aquí les voy a dejar mis datos, mi página donde estoy ahorita promocionando las cosas que hago y la manera de contactarme. Y pues bueno, les voy a dejar para los que quieran y puedan unos 10 minutos ahorita para las preguntas que quieran, los que se quieran quedar, los que no, yo con mucho gusto me mandan un WhatsApp con su correo y les mando esta presentación. Y pues les agradezco de verdad de todo corazón que hayan estado conmigo aquí y pues espero que les haya servido y que les haya aportado algo beneficioso para su manejo de pérdidas.